En la fría y solemne Rusia de los últimos años del imperio, un hombre apareció envuelto en misterio, rumores y un aura casi sobrenatural que desafiaría la historia. Su nombre provocaba miedo, fascinación y un magnetismo imposible de ignorar. Algunos decían que podía curar enfermedades incurables con solo tocar a las personas. Otros aseguraban que su influencia sobre la familia imperial era peligrosa y malévola. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Era un santo, un loco, un charlatán o un demonio disfrazado de hombre? La historia de Rasputín se mueve entre la realidad y la leyenda, donde cada gesto, cada palabra y cada muerte fallida contribuyó a un mito que aún hoy fascina al mundo. Rasputín surgió de un lugar humilde, un remoto pueblo siberiano, donde su vida parecía destinada a la obscuridad y al anonimato. Sin embargo, algo en él despertó la atención: su carisma, su intensidad y una personalidad que parecía atraer tanto devoción como temor. La corte rusa, entonces gobernada por Nicolás II y la emperatriz Alejandra, se convirtió en el escenario de sus extraordinarias habilidades para influir en decisiones, controlar emociones y, según decían, aliviar enfermedades incurables. Su acercamiento a la familia imperial fue tan repentino como desconcertante, y pronto su nombre se escuchó en todos los pasillos del palacio, acompañando rumores de magia negra, control hipnótico y milagros inexplicables. Lo que realmente distinguió a Rasputín no fue solo su influencia política o su supuesta habilidad para curar, sino la manera en que parecía desafiar la muerte. Intentos de envenenarlo, dispararle y atacarlo se convirtieron en relatos legendarios de resistencia sobrehumana, alimentando la idea de que Rasputín era un hombre más allá de la vida y la muerte. Su figura se convirtió en un enigma envuelto en misterio. Algunos lo veían como un salvador, otros como un demonio caminando entre mortales. Esta combinación de poder, peligro y magnetismo inexplicable convirtió a Rasputín en un personaje inmortal en la imaginación colectiva, un símbolo de lo oscuro y lo inexplicable que puede surgir incluso en los lugares más solemnes y poderosos del mundo. La historia que sigue nos llevará a descubrir los secretos detrás de su vida, los momentos en que rozó lo imposible y cómo su presencia sacudió los cimientos del poder ruso, dejando una marca imborrable que mezcló mito, realidad y terror. Rasputín no solo fue un hombre, fue un fenómeno, una fuerza que trascendió el tiempo y la lógica, y cuya influencia todavía despierta preguntas imposibles de responder completamente. Entre su humildad siberiana y su fin violento, se desarrolló una narrativa que ha permanecido viva por más de un siglo, enseñándonos que la historia a veces se teje entre lo tangible y lo sobrenatural, y que algunos hombres parecen destinados a desafiar la muerte y la razón misma. Grigori Rasputín nació en 1869 en la remota aldea de Pokrovskoe, en Siberia, un lugar aislado donde la vida se medía por estaciones y sobrevivencia. Desde joven, mostró un comportamiento excéntrico. Buscaba experiencias místicas, viajaba por Rusia visitando monasterios y hablando con personas de todo tipo, desde campesinos hasta clérigos. Su fama comenzó a crecer lentamente, gracias a relatos sobre curaciones milagrosas y una capacidad para ver más allá de lo evidente. Sin formación académica ni título religioso oficial, su autoridad espiritual surgía de la percepción de quienes lo rodeaban, creando un aura de poder sobrenatural que sería la base de su leyenda. Su llegada a San Petersburgo marcó un punto decisivo. La familia imperial, particularmente la emperatriz Alejandra, enfrentaba la enfermedad hemofílica de su hijo, el joven zarevich Alexei. Los médicos estaban desesperados, y fue entonces cuando Rasputín irrumpió en sus vidas. Según los relatos, logró calmar las crisis del niño con simples palabras y gestos, reforzando la idea de que poseía poderes milagrosos. Esta cercanía a la familia imperial le otorgó una influencia sin precedentes. Comenzó a intervenir en decisiones políticas, a acercarse a figuras de poder y a generar tensiones entre la nobleza y el propio zar Nicolás II, que desconfiaba de él, pero no podía ignorar su influencia sobre su esposa y su hijo. El contraste entre su humildad siberiana y la magnitud de su influencia provocó tanto admiración como odio.
Rasputín se convirtió en un hombre temido y venerado. Algunos lo llamaban el monje santo, otros el demonio de la corte. Su comportamiento era impredecible. Se decía que podía pasar de la meditación espiritual a la fiesta desenfrenada en cuestión de horas, un hecho que aumentaba su misterio. Su personalidad provocativa y su cercanía a los secretos del poder lo convirtieron en un blanco de conspiraciones. La nobleza rusa y los políticos lo veían como una amenaza, alguien capaz de manipular al zar y alterar el destino del imperio. El mito de su invulnerabilidad comenzó a crecer. Historias contaban que había sobrevivido a ataques y envenenamientos que habrían matado a cualquier hombre normal. Cada intento fallido de eliminarlo alimentaba la creencia de que Rasputín no podía morir fácilmente, que era un hombre tocado por fuerzas sobrenaturales. En la corte, su nombre era sinónimo de misterio, poder y peligro, y su influencia era tan grande que comenzó a generar miedo en quienes gobernaban Rusia y sus provincias, dejando claro que su presencia cambiaría el rumbo de la historia, incluso si su vida estaba destinada a terminar en tragedia. Rasputín no solo era un hombre de poder espiritual, sino también un maestro de la manipulación y la psicología. Sabía cómo leer a las personas, detectar sus miedos y deseos, y utilizarlos para influir en decisiones que podían alterar la política del imperio. Su cercanía a la familia imperial le permitió convertirse en un consejero no oficial, interviniendo en nombramientos, políticas internas e incluso decisiones de guerra durante los años previos a la Primera Guerra Mundial. Cada acción suya generaba polémica y rumores. Algunos afirmaban que su influencia era maligna, otros que su sabiduría era un don divino que protegía al país. Su vida personal estaba envuelta en escándalo. Se le acusaba de libertinaje, relaciones amorosas ilícitas y excesos en fiestas que contradecían su imagen de hombre santo. Sin embargo, Rasputín se movía entre el pecado y la santidad con facilidad, reforzando la percepción de que no era un hombre común. Cada rumor, cada historia exagerada sobre su vida sexual o sus excentricidades, contribuyó a la leyenda de un hombre capaz de desafiar las normas humanas y desafiar incluso la moral de quienes lo rodeaban. A medida que su poder crecía, también lo hacía la oposición. La nobleza y los políticos conspiraban en su contra, temiendo que Rasputín fuera el verdadero gobernante de Rusia, oculto tras la figura del zar Nicolás II. Se organizaron planes para asesinarlo, pero cada intento fallaba de manera extraordinaria. Algunos aseguraban que había sobrevivido a envenenamientos, disparos y golpes que habrían matado a cualquier mortal. La combinación de supervivencia milagrosa, carisma irresistible y comportamiento impredecible convirtió a Rasputín en un personaje mitológico, un hombre que desafiaba las leyes de la vida y de la muerte. Al mismo tiempo, su relación con la emperatriz Alejandra consolidó su poder. Ella creía ciegamente en su capacidad para proteger a su hijo y, por ende, a la dinastía Romanov. Rasputín se convirtió en un símbolo de esperanza y temor al mismo tiempo. Un hombre que podía sanar pero también influir en decisiones políticas cruciales. Su historia mezcla la realidad con la leyenda, demostrando que un individuo con carisma, audacia y misterio puede alterar el destino de un imperio entero, dejando una huella que trasciende siglos y que sigue fascinando al mundo moderno. El poder de Rasputín provocó finalmente su caída. Los conspiradores que lo odiaban se organizaron cuidadosamente para eliminarlo, buscando acabar con su influencia sobre la familia imperial y restaurar la autoridad de la nobleza y del zar. En diciembre de 1916, un grupo de nobles liderado por Félix Yusupov lo invitó a su palacio con la intención de matarlo. Según los relatos, Rasputín fue envenenado con pastel y vino envenenados, pero sobrevivió al veneno sin apenas efecto. Los conspiradores, incrédulos, dispararon varias veces, logrando herirlo, pero él continuó resistiendo, intentando escapar. Finalmente, lo golpearon, lo dispararon de nuevo y lo arrojaron al río Nevá, donde murió ahogado. Este final, dramático y sangriento, consolidó la leyenda de que Rasputín era prácticamente indestructible y que incluso la muerte debía vencerlo con dificultad.
La combinación de su influencia, sus milagros aparentes y su final extraordinario alimentó el mito de un hombre que no podía morir. Historias posteriores exageraron sus poderes, sugiriendo que podía predecir el futuro, manipular la mente de quienes lo rodeaban y sobrevivir a cualquier ataque. Su figura se convirtió en un símbolo de lo imposible, de la delgada línea entre lo humano y lo sobrenatural, y de cómo la leyenda puede superar la realidad en la memoria colectiva. Rasputín fue también un reflejo de la crisis del Imperio ruso. Su influencia sobre la familia imperial, la desconfianza de la nobleza y el descontento popular contribuyeron a la inestabilidad que eventualmente conduciría a la Revolución de 1917. Su vida y muerte demostraron que un solo hombre, aunque humilde en origen, podía alterar el destino de una nación, actuando como catalizador de eventos históricos y dejando una marca indeleble en la historia. A pesar de su muerte violenta, Rasputín sigue vivo en la cultura popular. Libros, películas y documentales han perpetuado su mito, mezclando realidad y exageración, pero siempre centrados en su carisma, poder y misterio. Su historia demuestra que los hombres extraordinarios no siempre son héroes ni villanos. A veces son fuerzas que desafían la lógica, revelando cómo un individuo puede cambiar la percepción de toda una época, influir en la política y dejar un legado que el tiempo no puede borrar. Uno de los hechos más trascendentales en la historia de Rasputín fue su influencia sobre la familia Romanov, y en particular, la hemofilia del zarevich Alexei, el hijo de Nicolás II y Alejandra. Alexei sufría de hemofilia, una enfermedad que podía ser mortal incluso por heridas menores. Los médicos de la corte eran impotentes ante su condición, y la emperatriz Alejandra, desesperada, buscaba cualquier método para salvar a su hijo. Fue entonces cuando Rasputín se convirtió en una figura central. Con solo tocar al niño durante sus crisis, el joven experimentaba alivio temporal, lo que provocó que la emperatriz confiara plenamente en él y le otorgara un acceso sin precedentes al poder. Este hecho no solo consolidó la influencia de Rasputín en la corte, sino que también generó una enorme controversia política. La nobleza y los miembros del gobierno comenzaron a verlo como un manipulador, alguien que podía controlar las decisiones del zar y de la emperatriz. Se le culpaba de aconsejar sobre nombramientos de ministros, estrategias políticas e incluso decisiones militares durante la Primera Guerra Mundial. Su intervención directa en la política rusa, aunque aparentemente justificada por la enfermedad del zarevich, contribuyó a la desconfianza y la inestabilidad dentro del imperio. Además, su supervivencia a múltiples intentos de asesinato se convirtió en un hecho extraordinario que marcó la historia. Durante su asesinato en diciembre de 1916, fue envenenado, baleado y golpeado, y aún así, según los relatos, resistió más de lo imaginable antes de finalmente ser arrojado al río Nevá. Esta combinación de eventos, entre milagros y muerte, reforzó la percepción de que Rasputín no era un hombre común. Su vida y muerte se convirtieron en un punto de inflexión. Demostraron que un solo individuo podía alterar la historia de un imperio, afectar decisiones políticas y desafiar la percepción de la realidad misma. La historia de Rasputín, especialmente su rol con la hemofilia del zarevich, fue más que un mito sensacionalista. Mostró cómo la desesperación, la fe y la influencia personal podían modificar el rumbo de una dinastía. La mezcla de superstición, poder y necesidad creó un personaje cuya presencia cambió la percepción de todo un país sobre lo sagrado, lo humano y lo sobrenatural. Este hecho trascendental también tuvo consecuencias posteriores. Contribuyó al creciente descontento social, a la pérdida de confianza en la familia imperial y al debilitamiento del poder central. Los rumores sobre Rasputín, su supuesta inmortalidad, sus excesos y su control sobre la emperatriz se convirtieron en armas políticas utilizadas por opositores para socavar al zar Nicolás II. Su vida y sus actos reflejan cómo un fenómeno aparentemente personal puede tener repercusiones históricas de gran magnitud, influyendo en la caída de un imperio y el curso de la historia rusa. El asesinato de Rasputín se transformó en un hecho histórico que encapsula el conflicto entre poder personal y estructura política.
La brutalidad del intento de asesinato, sus efectos tardíos y la resistencia del propio Rasputín alimentaron la leyenda de un hombre que parecía tocar lo imposible y cuya influencia política y espiritual no podía ser ignorada ni controlada por métodos convencionales. Este evento se convirtió en un símbolo de la intersección entre el poder humano y la percepción de lo sobrenatural, dejando una huella imborrable en la narrativa histórica y cultural de Rusia y del mundo. Rasputín no solo influyó en la política de su tiempo, su existencia y leyenda marcaron un antes y un después en la percepción de los líderes y el poder. Su cercanía con la familia imperial rusa puso en evidencia la vulnerabilidad de un sistema que dependía de la salud y el favor de individuos específicos. La influencia de Rasputín sobre decisiones militares y políticas durante los años de la Primera Guerra Mundial aceleró la percepción de corrupción y debilidad dentro del imperio, contribuyendo indirectamente a la caída de los Románov y al surgimiento de la Revolución Rusa en 1917. Más allá de la política, Rasputín dejó un impacto cultural y simbólico. Se convirtió en el arquetipo del hombre místico, capaz de desafiar la muerte y alterar el destino de los poderosos. Su figura ha inspirado innumerables libros, películas, documentales y estudios sobre cómo el carisma y la percepción de poder pueden cambiar la historia. Rasputín representa la combinación de fuerza psicológica, influencia social y misterio que trasciende fronteras y épocas, demostrando que a veces la política y la historia no dependen únicamente de leyes o ejércitos, sino de individuos capaces de manipular emociones, creencias y decisiones estratégicas. Además, su historia resalta cómo los mitos y leyendas pueden modificar la percepción de hechos históricos. Mientras que Rasputín fue un hombre real, sus supuestas capacidades sobrenaturales y su invulnerabilidad alimentaron narrativas que transformaron la historia personal en mito cultural. Este fenómeno influyó en cómo las sociedades interpretan el poder y la influencia, mostrando que un individuo puede permanecer en la memoria colectiva más allá de la política y de la muerte. Finalmente, Rasputín dejó una lección sobre los límites del poder. Aunque podía influir sobre reyes y emperadores, incluso él fue vulnerable a la conspiración y la traición. Su vida y muerte nos enseñan que la historia se escribe con decisiones humanas y que el carisma y la leyenda combinados pueden cambiar el curso de naciones enteras, dejando un legado que desafía el tiempo, la lógica y la razón. La historia de Rasputín nos recuerda que la vida y la influencia de un hombre pueden trascender mucho más allá de lo físico. Nació en la pobreza, alcanzó el epicentro del poder imperial y murió envuelto en violencia, pero su leyenda continúa viva. Nos enseña que la combinación de carisma, audacia y misterio puede alterar la historia, incluso cuando los sistemas políticos y sociales parecen sólidos. Rasputín no fue solo un hombre, sino un fenómeno que desafió la lógica, el miedo y la percepción de lo posible. Su vida también refleja la dualidad de la condición humana. Era capaz de curar y de destruir, de inspirar devoción y terror, de manipular y proteger. Esta complejidad lo convierte en un espejo de cómo el poder y la vulnerabilidad coexisten en cualquier ser humano, y cómo las acciones individuales pueden tener repercusiones que van mucho más allá de su tiempo. El destino de Rasputín, lleno de paradojas, nos invita a reflexionar sobre la influencia, la fe y la percepción de lo que consideramos imposible. El monje que parecía no morir nos enseña que los límites del poder humano no siempre se encuentran en la fuerza física, sino en la mente, el carisma y la capacidad de influir sobre los demás. Aunque finalmente sucumbió a la traición y a la violencia, su legado persiste. Historias, leyendas y lecciones que atraviesan siglos recordándonos que un solo individuo puede alterar el curso de la historia y desafiar la muerte con su mera presencia. Rasputín nos deja una enseñanza eterna. La grandeza no se mide solo por la fuerza, el dinero o la autoridad, sino por la capacidad de tocar vidas, influir en decisiones y permanecer en la memoria colectiva mucho después de la muerte. Su historia nos desafía a contemplar la delgada línea entre realidad y mito, entre poder y misterio, y entre vida y leyenda. Nos recuerda que la historia no siempre está escrita por los más fuertes,
sino por aquellos que, con inteligencia, carisma y audacia, logran cambiar el mundo, dejando una marca imborrable que desafía el tiempo y la lógica misma. Suscríbete para más contenido.